Muy buenas tardes, amigos y amigas, a quienes nos siguen a través de nuestra señal de APAG TV. Bienvenidos a este espacio de diálogo intercultural e intergeneracional que es La Tulpa. En este momento estaremos dialogando con nuestros compañeros organizadores del Tumarina Turuku. En breve retomamos nuestra transmisión. Ali shamushka kapaychi mashiyukuna kay La Tulpa ukuguman kay chishigupi chirilla yalida hupanchi pero kay tulpagupi aistawangari kunugripanchi mashiyukuna kaypi rimagripanchi ñukanchi Tumarina Turuku hawagumanta shinami shuk mashiyukunawan kaygupi rimashpa ima tatiagripan kay ukugukunapi villachigripan. Así es, bienvenidos, por favor, queremos conocerles su nombre y de dónde vienen y a dónde pertenecen. Bueno, buenas tardes con todos, muchísimas gracias por invitarnos a este lindo espacio. Mi nombre es Katina Cachihuango y yo por el momento estoy viviendo en la comuna de Turuco. Ha sido una comuna que me ha abierto como, no sé si los brazos, no sé, pero es un bonito espacio en el que estoy ahorita viviendo. Bienvenida, Katina. Por acá seguimos presentándonos. Sí, yo soy Jesús Bonilla, vivo en la comuna quichua de Turuco, en el cantón Cotacachi. Actualmente con Katina hemos tomado como nuevas responsabilidades dentro de la organización de la comunidad. Yo soy presidente de la comunidad y estamos bastante contentos de venir hoy a compartir con la gente que nos escucha en redes sociales y también con ustedes estos bonitos proyectos, ¿no? que queremos como comentarles también para recibir como preguntas o sugerencias de este proyecto que queremos implementar dentro de territorio quichua. Y es muy bonito que se reactive estas actividades desde nuestras comunidades, y mientras nos preparábamos yo les preguntaba un poquito sus cargos y me impresionaba porque gente joven está asumiendo estas actividades. Katina, tú eres representante del complejo turístico comunitario y también aquí nuestro compañero Jesús es el presidente de Turuco. La juventud, las ideas innovadoras en nuestros territorios se prenden. Entonces queremos nosotros conocer un poquito cómo nace la idea de realizar el Tumarina Turuku, Jesús. Sí, bueno, el evento como tal, Tumarina, es como parte de una serie de eventos y sucesos que queremos que se desarrollen dentro de la comunidad, ¿no? Alrededor de una necesidad bastante fuerte del territorio quichua y de varias comunidades quichuas, ¿no? Que es la salvaguarda del patrimonio por un lado y también la revitalización de la vida comunitaria, ¿no? Y también toda la revitalización de las señas y signos y los saberes de nuestras familias, ¿sí? Entonces es de esta necesidad de que nosotros como pueblos ancestrales debemos ser los guardianes de nuestros saberes, ¿no? En cuanto a la música, a la agricultura, que es un aspecto bastante importante, ¿sí? Es esta necesidad de poder salvaguardar, darle continuidad a la resistencia que han tenido nuestros abuelos, pero darle también un enfoque a la actualidad, ¿no? Ubicarnos en el contexto contemporáneo. Entonces, para esto nosotros hemos planteado trabajar con el turismo sustentable, ¿sí? Haciendo que el hecho de vivir dentro de una comunidad, seguir hablando el idioma, seguir vistiéndonos, seguir cultivando la tierra y alrededor del cultivo de la tierra seguir festejando y celebrando los rituales, ¿no? Como en este caso el Tumarina. Entonces, es esta necesidad de la salvaguarda del patrimonio intangible, pero a través de insertar un modelo de turismo comunitario, ¿no? Que y justamente, claro, que y justamente Jesús, tú nos contabas revitalizar estos bonitos rituales, ¿no? Y se viene el Pauca Raimi. Se viene el Raimi que tanto esperan, ¿no? Como ese inicio dentro del calendario andino. Entonces tú específicamente mencionabas este rito y queremos hablar un poquito más del Tumarina, ¿sí? Del Tumarina, ese acto, para dar contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el Tumarina? Bueno,
para nosotros como entender ciertos rituales que tampoco son tan comunes en todos los espacios comunitarios de Imbabura, ¿no? Y también entender cuál es la función de las festividades dentro de los espacios de Imbabura es un poco complejo, ¿no? Porque el mismo hecho de que las comunidades quichuas del cantón Cotacachi y las comunidades quichuas del cantón Otavalo son bastante distintas, ¿no? A pesar de que estemos celebrando casi las mismas festividades, ¿sí? El fin de esta fiesta es bastante diferente en Cotacachi y en Otavalo. Para nosotros el Tumarina es parte de las celebraciones del ciclo agrícola del maíz, ¿sí? Que empieza en el mes de septiembre, ¿no? Con el Tarpuy Raimi, que es la época de siembra. En noviembre tenemos la fiesta de los guaguas, en el 2 de noviembre, que es la fiesta también de los muertos, y tenemos esta fiesta que es importante, ¿no? Que es el florecimiento, ¿sí? De los granos sembrados en la chacra. Y para nosotros este ritual del Tumarina es como reconocer este acto bastante importante de los pueblos de nacionalidades ancestrales, ¿no? Que es sembrar para comer. Y qué mejor celebrar la vida, celebrar la abundancia con las flores, con el agua, que es un elemento sagrado que da paso a la vida, ¿no? Al florecimiento, que es la muestra de fecundidad de la tierra. Entonces para nosotros es importante reconocernos como campesinos primero, ¿no? Y también reconocer que el hecho de ser campesinos y estar relacionados con el mundo de las deidades, con la naturaleza, es como darle continuidad a estos rituales que es parte de nuestros abuelos. Ser parte de la naturaleza, reconocer al agua, reconocer a las flores como un momento hermoso de la chacra, ¿no? Y justamente nosotros en la actualidad, como ustedes decían, queremos revitalizar, volver a que nuestras comunidades sientan esa esencia, esa alegría de vivir estas festividades de nuestros pueblos, ¿no? Y quizá antes se celebraba de distinta manera. Y en la actualidad, ¿cómo ustedes han visto que se está celebrando ahora lo que son estas ceremonias y rituales del Tumarina? Sí, justo estábamos hablando de esto con Katina, porque es uno de los rituales que en varias comunas del cantón Cotacachi no se realizan, únicamente se la realiza en la comunidad de Perafán y tenemos rastros de que se celebraba en la comunidad de La Calera. ¿Sí? O sea, no en todo. No en todo. Lo que nosotros queremos es primero aprender, ¿no? Sobre este ritual. Y como te digo, hemos estado investigando un poco porque además de actualmente ser como autoridades dentro de la comunidad, yo soy músico, por ejemplo, ¿sí? Katina estudió turismo también. Entonces lo que queremos es entender y adaptar también el ritual al contexto, ¿no? Porque no puede ser de la misma forma como se lo celebra en una comunidad como Mindalae, como son las comunidades otavaleñas, que comunidades campesinas que estamos ubicados en el cantón Cotacachi. Entonces nosotros queremos entender, también resignificar términos que a veces adoptamos sin conocerlos completamente, ¿no? Así es. Pero para esto nosotros hemos desarrollado como una especie como de cronograma donde queremos como revitalizar varios espacios, ¿no? Katina seguro nos puede contar sobre, vamos a ocupar chaquiñanes, por ejemplo, vamos a hacer el ritual del agua, vamos a tener música también. Qué bonito que se vaya a retomar en este evento denominado Tumarina Turucu. Y me impresiona algo que decía Jesús, Katina, decía en el momento en el que están investigando todo esto, qué cosas extraordinarias o qué cosas nuevas han descubierto en cuanto a revitalizar todo lo que es las costumbres de nuestros territorios. Bueno, a raíz de cada una de las investigaciones que en la comuna ya se ha venido investigando, es como, no sé si bonito el cómo se entrelaza con la actualidad, ¿no? Y cómo ha ido este proceso de evolución entre como las prácticas ancestrales, como se hacía antes, y cómo los jóvenes van retomando de a poco, ¿no? La música, la danza, diferentes actividades, y cómo a lo largo del tiempo se van manteniendo y también se va adaptando al contexto de la vida social que es ahora, ¿no? Entonces siempre va a ser como un encuentro bonito entre el pasado y lo que vivimos ahora, el presente, y también esperando que en un futuro todo se pueda conjugar entre sí.
y sobre todo esa semillita que ustedes seguramente en su gran cronograma, en su gran planificación, pues estarán desarrollando para sembrar esa semillita en los niños, que no se pierda esta bonita costumbre, esta bonita tradición. Y de igual manera nosotros en este momento, gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros, estamos dialogando sobre una actividad que se viene este domingo 11 de febrero en la comunidad de Turucu. Ya me estoy adelantando un poquito, pero quiero darles esta bonita noticia de que se va a realizar esta ceremonia, esta celebración, ¿no? Entonces vamos a irnos a una pausa y en breve pues retornaremos para que nos digan Jesús y Katina, quienes están presentes aquí representando a la comunidad de Turucu, nos contarán qué actividades se vienen, cómo llegar a Turucu y qué es lo que tienen que llevar para hacer presencia de este ritual y de estas actividades. En breve regresamos. Ñami chayamurkani. Shamupay mama. Shuk chalinata pamurkankichu mama. Ari, mas kapaylla. Kaykaña mawkayashka ya. Rikushun. Aligupachama. Kaykuta papay. Pay. Vida mas kayka na kulkillachuka. Vida mas kayka shupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pay. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya llegué. Ya voy para allá. Ama sakichu wawakunataka llakipi kawsachu. Villay kay mana alikunataka. Mashiukuna kutin wairaman lluqsinahupanchik kay La Tulpa ukukunamanta. Gracias por acompañarnos en este espacio de La Tulpa. Estamos dialogando con Jesús Bonilla y Katina Cachiwango. Ellos son miembros de las comunidades y diferentes colectivos de la comunidad de Turucu de Cotacachi, quienes han preparado un gran evento denominado Tumarina Turucu. Muy bien, seguimos y ahora sí queremos un poquito que nos cuenten qué es lo que se viene, qué actividades son las que van a desarrollar. Bueno, como tal el complejo turístico comunitario Turuco, lo que queremos es justamente dar inicio con este evento que es el Tumarina Turuco, donde vamos a empezar, ¿no? Sobre todo haciendo énfasis con el recorrido de los chaquiñanes, porque es importante para nosotros como seguir manteniendo estos caminos que han sido bastante importantes y de esta manera poder como caminar, ¿no? con esta actividad. Vamos también a hacer como el ritual en el ojo de agua. Nos van a acompañar lo que son las mujeres de la UNORCAC con toda la ritualidad. También tenemos lo que es la feria de gastronomía y emprendimientos en la comuna y también finalizando con una misa religiosa. Este es como el inicio, ¿no? de la inauguración de una serie de actividades que tenemos durante el año, ¿no? Que conforme a festividades y a eventos que ya se han venido realizando antes, queremos que sea como parte de este complejo turístico
comunitario que estamos en proceso de implantación justamente en este año. Qué genial. Y yo creo que es bonito cuando uno va a las comunidades, a un ritual y después a uno le da hambre por ahí, ¿no? Y el cucavi siempre está, la gastronomía que va a ser presente en este bonito evento. Y cuéntanos, Jesús, un poquito, ¿quiénes están apoyando esta iniciativa? Sí, bueno, la iniciativa primero nace desde el cabildo de la comunidad. Sí, Katina ha estado al frente del proyecto, hemos escrito el proyecto, hemos golpeado algunos espacios con el municipio del Cantón Cotacachi, pero también el Comité de Mujeres de la UNORCAC, que está trabajando directamente con nosotros, ya que existen varios comités de mujeres, de madres de familia dentro de la comunidad, quienes también están aportando. Dentro de esto también está la comisión del festival, porque aquí, como te había comentado, nosotros realizamos cada año el Turuuku Festival, que es el encuentro de la música quichua y del mundo. Y también está también la comisión de deportes. Entonces todos estamos trabajando para que este evento dé inicio a poder consolidar esta imagen de complejo, ¿no? Como nos contaba Katina, vamos a cuidar los chaquiñanes, ¿no? Que son caminos ancestrales de nuestros abuelos, ¿no? También hay que pensar que las comunidades no tienen que adaptarse al modelo de desarrollo urbano moderno, ¿no? Que no todas las calles deben ser de 2 vías o debe haber avenidas, ¿no? Debemos conservar estos espacios. Y por otro lado también vamos a tener el apoyo de una banda de música tradicional que se llama Los Umazapas, que van a ser los músicos de todo este evento. Para esto, conjuntamente con el complejo y los músicos, hemos estado preparando una banda de pueblo, pero no con instrumentos tradicionales, ¿no? O sea, los que son como normales dentro de las bandas de pueblo, sino que hemos preparado una banda con flautas de carrizo. Entonces estamos preparando el repertorio para acompañar este ritual, ¿no? Que para nosotros también es como algo nuevo, ¿no? Retomar como jóvenes también estos espacios que son rituales sagrados de nuestros abuelos. Creo que siempre, por eso estamos trabajando con el Comité de Mujeres, ¿sí? Y con las personas adultas de nuestra comunidad, para que este espacio sea sano, ¿no? Para nosotros, pero también para la gente que nos visita, ¿no? Y también les va a acompañar la banda de flauteros Urauco. ¿Y ellos de dónde son? Justo esto te comentaba, que a la cabeza están los músicos de Umazapas, conjuntamente con la escuela de transmisión de saberes que se llama Urauco, porque en la comunidad tenemos una escuela de transmisión de saberes donde enseñamos esta música. Entonces varios de los estudiantes y músicos de esta escuela van a ser parte de esta banda de pueblo. Entonces también va a haber baile, estamos como tratando de, como te digo, ¿no? Que la idea de complejo se vaya consolidando con estos eventos, ¿no? Y que todos participemos. El Comité de Mujeres con la comida ancestral, va a haber la feria de emprendimientos, vamos a tener como productos artesanales, pero también estamos como ligados a esta persistencia de la cristiandad dentro de nuestra comunidad. Vamos a tener también una misa, ¿no? De inicio de año también. Entonces todas estas organizaciones, personas están siendo parte, ¿no? El municipio nos está colaborando con ciertas cosas. Estamos también gestionando varios espacios con la prefectura para poder tener como algunos beneficios, ¿no? Porque sí es un poco complicado asumir costos como, no sé, de infraestructura, carpas, sonido, ¿sí? Y incluso el diseño de toda la parte gráfica del complejo ha estado a cargo del cabildo de la comunidad, ¿no? Y siempre con el apoyo de varios artistas increíbles que siempre han estado aportando a las actividades que realizamos en la comunidad de Turuco, ¿no? Y justamente estas actividades se desarrollarán, ¿qué día, Katina? ¿Y dónde? Bueno, como les dije, la inauguración será este domingo 11 de febrero en la comuna quichua Turuco. Está a 5 minutos del centro de Cotacachi, así que es sumamente fácil de poder llegar. Ajá, justamente van a empezar muy tempranito, 8 de la mañana. Me imagino que ya a las 5, 5:30 ya estarán recogiendo las florecitas, porque es una tradición muy bonita y un rito del Tumarina madrugar para coger estas flores silvestres. ¿Cómo está la logística? Sí, como te decía, a la cabeza está Katina, el Cabildo y el Comité de Mujeres de la comunidad, y también el Comité de Mujeres de la UNORCAC. Las mamás del Comité de
de mujeres de la UNARCAC van a ser quienes nos dirijan en este ritual, ¿sí? Entonces está más o menos así organizado. Les invitamos que venga toda la gente que quiera participar. Además de eso, si quieren quedarse a dormir, tenemos como espacios bonitos donde pueden quedarse a descansar, hospedaje comunitario. Además hay ciertos espacios bastante bonitos dentro de la comunidad donde pueden ir a comer rica comida. Entonces queremos que se convierta la comunidad de Turuco en esto, ¿no? En un complejo comunitario donde todas las familias podamos aportar y ser beneficiarios de esto, ¿no? Que podamos seguir cultivando la tierra, seguir sembrando, seguir cocinando comida ancestral, pero que el hecho de cocinar sea un beneficio para ellos, ¿no? Para nuestros papás, para nuestros abuelos. Lo que estábamos pensando y comentábamos con Katina es que en algún punto las comunidades rurales llegamos a la época adulta, ¿sí? Y no tenemos una fuente de ingreso, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es que el hecho de ser quichua, de poder cultivar la tierra, se convierta en algún punto en algo sustentable, ¿no? Que la gente pueda contribuir a eso, a que siga existiendo la vida comunitaria, se sigan respetando espacios ancestrales como los chaquiñanes, los ojos de agua, que es importante, ¿no? Y alrededor del turismo también ver la forma de conservación de nuestros territorios quichuas, ¿no? Y a mí me llama la atención el ojo de agua. Quiero ir a conocer el ojo de agua. Como, por ejemplo, en mi comunidad en Cotama, igual hay una fuente de agüita y se la dice Yumbapuyo y es sagrado. Pasas por ahí, tienes que pasar con todo respeto. Y me imagino que también el ojo de agua de ahí, de la comunidad de Turuco, tiene su historia o su esencia. ¿Queda cerca a la comunidad o por dónde es? Cuéntanos un poquito del ojo de agua. Mira, esto del ojo también es algo importante compartir, porque muchos de las vertientes de las comunidades han sido expropiadas por gente ajena a la comunidad. Y en el lugar donde nosotros tenemos el ojo de agua, hay una familia mestiza que ni siquiera vive en la comunidad, que es dueña de este ojo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho primero es poder gestionar este espacio y para luego poder que la comunidad se empodere de estos espacios que son sagrados, ¿no? Y que el agua es como el elemento vital para la vida, ¿no? Este puyo es parte de una serie de puyos que hay en la comunidad, que se desprenden de la quebrada grande que se llama Yanayacu, ¿no? Yanayacu. Sí, la Yanayacu es nuestro río grande, que es agua del deshielo de la Mama Cotacachi, que viene desde la comunidad de Iltaquí, pasa por la comunidad de Anrabí. Tenemos una quebrada donde hay más ojitos que se llama Alumbre Huayco, ¿sí? Y terminaría en la comunidad de Turuco. Turuco también la traducción, ¿no? Es como un lugar húmedo, donde es uno de los ojos que se desprenden del deshielo de la Mama Cotacachi. Ah, qué bonito, tiene su historia, su origen, ¿no? Bueno, aquí tenemos una preguntita de Jorge Enrique Muenala, gracias por acompañarnos, y nos dice: muy buenas tardes a PAC TV, me gustaría conocer un poquito más sobre el Tumarina. Sí, justamente este domingo 11 se estará desarrollando aproximadamente a las 9 de la mañana este ritual de Tumarina. Más o menos para explicarle a quien nos pregunta, a quien nos está viendo, a quien nos está escuchando, contemos un poquito cómo es esta ceremonia, este rito. Sí, bueno, a la cabeza va a estar, como les decía, el comité de mujeres, quienes vamos a empezar con realizando una chacana, ¿no? Lo que nosotros buscamos es como aprender también de este ritual, ¿no? Que es recibir el agua sagrada de los puyos de la comunidad conjuntamente con las flores que en esta época están brillando, ¿no? Están floreciendo. Entonces el ritual va a consistir primero en pisar los chaquiñanes sagrados de la comunidad de Turuco con música ancestral de flautas, de yumbo y de sanjuanitos y albazos, ¿sí? Vamos a caminar por los chaquiñanes sagrados, vamos a llegar al ritual y ahí vamos a tomar, ¿no? Y a lavarnos con esta agua y con estas flores, ¿sí? Uno con otro, ¿no? Es parecido a los rituales de Ñavimaya y que nosotros vivimos en las bodas de las personas quichuas, ¿no? Entonces vamos a recibir el agua sagrada de este puyo de la comunidad de Turuco junto con las flores
que están brillando, como les decía, en esta época, ¿no? Las flores del maíz, del frejo, ñacchasisa, todas estas flores que son como bastante especiales para las comunidades. Y es bonito porque tú vas caminando por las comunidades y es como que yo me siento así, ¿no? Me siento como que las florcitas me están saludando porque están de colores, están vivas y uno quizá pasa triste por un chaquiñón, por una calle y solamente ver esas flores pues te animan, te fortalecen y eso es el Pauca Raimi, la época del florecimiento, la época de la madurez también como personas. Y Katina, cuéntanos un poquito a todas las personas que quieren llegar a la comunidad. ¿Cómo llegar a Turuco sin perderse? Claro, por el Chaquiñán. Bueno, independientemente si es, por ejemplo, de Quito, pueden por la Panamericana, pueden llegar hasta Cotacachi y de Cotacachi está a 5 minutos, ¿no? En la comuna de Turuco, en dirección vía Quiroga. La calle es Teresa Valdivieso y ya pueden ver a la entrada directamente la capilla de Turuco y ahí ya no hay para dónde perderse. O si alguien está llegando y quiere comunicarse con alguna persona de la comunidad, ¿a dónde puede acudir o comunicarse? Sí, con Katina pueden comunicarse, ella les va a dar su número para poder llegar al espacio, pero también si quieren reservar stands para los emprendimientos o también si quieren hospedarse. Tenemos como 3 espacios donde la gente puede hospedarse, los precios son bastante cómodos. Si alguien quiere quedarse a dormir en nuestras casas de hospedaje comunitario, también estaría a cargo, pueden escribirle a Katina, quien les va a ayudar para que puedan llegar primero, puedan quedarse y puedan también aprovechar los lugares que tenemos en la comunidad, ¿no? Y también en Cotacachi, ¿no? Porque como decía Katina, Turuco está a 5 minutos del centro de Cotacachi. No están lejos entonces. Sí. Entonces, ¿a qué contacto, Katina? Ya, pueden comunicarse también por las redes sociales, por Facebook, que estamos como Turuco, también por Instagram como Turuco Rincón Mágico y también por el teléfono celular que es 099 33 32 22 y 9. Y también al mail que tenemos que se llama turucu.comuna.quichua@gmail.com. Repitamos por favor el numerito. Ya, el número es 099 33 32 22 9. Correcto, entonces no hay cómo perderse, ¿sí? No, algo sí quisiera mencionar adelante. Es que Katina dijo que nuestro Instagram está como Turuco Rincón Mágico. Entonces lo que nosotros buscamos es obtener una denominación como Rincón Mágico. Nosotros sabemos que Imbabura es un geoparque, ¿no? El cantón Cotacachi es un pueblo mágico, tiene la denominación de pueblo mágico. Lo que nosotros queremos buscar es que nuestra comunidad quichua pueda entrar dentro de esta categoría de Rincón Mágico, ¿no? Que hay solamente algunas comunidades o algunos espacios dentro del Ecuador que son considerados rincones mágicos, entonces esa es nuestra aspiración, ¿no? Y que este evento no sea un evento separado de este objetivo más grande, ¿no? Por eso les invitamos a todos a que vengan a este evento, pero también consideren a nuestra comunidad como un espacio mágico, como un rincón mágico, ¿no? Y que estén atentos a las actividades que se vienen alrededor del año. Y realmente nuestras costumbres, nuestras tradiciones son eso, ¿no? Son esa esencia bonita que a veces uno no puede explicar físicamente, ¿no? Pero uno lo siente y lo vive. Y justamente nos estaba comentando Ricardo Paucar desde Ambato. Tenemos también nuestros amigos que nos siguen desde Ambato. Bueno, Turuco queda en el cantón Cotacachi, ¿sí? Provincia de Imbabura. Tenemos más comentarios y nos dicen, a las ceremonias siempre se va llevando algo. ¿Sí? Nuestros papitos, nuestras mamitas siempre van con cucabis, con un presente, ¿no? Que son los frutos de nuestras tierras. Y nos dice, a las ceremonias ya recomienden qué pueden llevar a la gente para aportar y compartir. ¿Cuál es ese requisito aparte de su presencia? Sí, lo que pueden llevar es como las flores que tengan en su espacio y que quieran compartir también con las demás flores que tendremos ahí. También fruta, ¿no? Para poder unir al altar que se crea al frente del pugio, ¿sí? Y muchas personas también traen como plantas curadoras, ¿no? Como ortiga, marco,
porque este ritual, a más de recibir el agua, es como un ritual de limpieza, ¿no? Y de recoger nuevas energías. Y también les invitamos a traer comida para compartir una vez acabado el ritual, para poder compartir, y también vengan a bailar, porque va a haber esta banda de flautas, vengan a bailar y vengan como a disfrutar, ¿no? Que estamos como en esta época del florecimiento en las comunas quichuas. Qué bonito. Y tenemos otra pregunta. Nos dicen, en la actualidad la ceremonia del Tumarina es lo auténtico y lo único, ¿no? Y sabemos que es el eje fundamental del Pauca Raimi. Sin embargo, se está quedando un poquito atrás. Actualmente se están realizando shows del florecimiento, shows artísticos y deportivos que ya son agregados en otros aspectos como comerciales. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sí, en la actualidad sí se ha visto como varios eventos, no sé, y festividades que se han tomado un lado por la parte comercial, ¿no? Justamente el Tumarina, y lo que nosotros queremos lograr con esta actividad es que se pueda primero como transmitir y comunicar este ritual sagrado a todas las personas de la comuna, ¿no? Y mantener, sobre todo, es lo que está liderando las mujeres de la UNORCAC, van a dar como este sentido y esta información de lo que realmente para nosotros significa este ritual del Tumarina. Sí, y algo que yo quería como complementar es que también hay que ubicar los territorios, ¿no? Por eso les decía que el ritual del Tumarina en un territorio que es Mindalae, por ejemplo, que está bastante cercano a la urbanidad, es distinto, ¿no? Porque según yo he estado investigando un poco, el ritual del Tumarina y el Pauca Raimi se lo considera como la época del reencuentro, porque muchos Mindalaes regresan al territorio, pero para las comunidades quichuas es un poco distinto, porque nosotros reconocemos que las comunidades quichuas del Cantón Conacachi somos netamente agricultores campesinos, y el Tumarina es parte del ritual del cultivo y de la crianza del maíz, ¿sí? Entonces yo creo que los eventos están bien porque cada uno puede decidir cómo hacerlo, ¿no? Y en algún punto sí hemos estado hablando con Katina de qué es este término de comercial, ¿no? Hasta qué punto es también válido calificar algo como comercial, ¿no? Pero también estamos conscientes de que abrir este espacio, por ejemplo acá, a redes sociales, a Instagram, a Facebook, y convertir un ritual sagrado en algo como masivo, también estamos cayendo en esto de volverlo comercial, ¿no? Pero lo que nosotros también queremos entender es que debemos ser capaces de poder adaptar la tradición quichua, la ritualidad a la modernidad, ¿no? Y que la modernidad no sea algo que lastime, ¿no? Y que totalmente apague como la sabiduría de nuestros ancestros, sino que sea algo que pueda acompañar. Entonces por eso decimos que no es solamente el ritual del Tumarina, ¿no? Y no es una fiesta, es parte de una serie de rituales y eventos que son comunitarios que queremos reactivar para que la comunidad se empodere de estos espacios, no solamente como ritual, porque queremos que se empoderen, como anteriormente te estaba comentando, que muchos de los ojos de agua ni siquiera son ojos comunitarios, son de gente ajena al territorio. Y otra cosa, que la modernidad está haciendo que muchos de nuestros chaquiñanes sean borrados, ¿no? Y muchas de nuestras vidas ancestrales sean borradas. Lo que nosotros queremos es que con estos rituales la gente empiece a empoderarse de los espacios comunitarios, también a resignificar estos términos, ¿no? Como Tumarina, como el Pauca Raimi, como el Inti Raimi, términos, fiestas que son traídas como de otros contextos, pero creo que es importante hacerlo, y si nos equivocamos y faltamos en algo, pues creo que solamente así vamos a aprender, ¿no? Pero sí estamos conscientes que incluso el turismo, ¿no? Incluso el turismo no es lo mejor, ¿no? Siempre puede haber como aspectos negativos que pueden dañar a la vida comunitaria, pero por eso estamos como planteando esto desde un proyecto que está construyéndose, no desde agentes ajenos al territorio, sino desde los comuneros, desde la participación comunitaria, para adaptar incluso el concepto de turismo a la práctica comunitaria, ¿no? Y justamente tú decías, qué bonito revitalizar, nuevamente fortalecer estas tradiciones que son de nosotros, porque nosotros conocemos que el Inti Raimi es el boom,
el boom por Cotacachi, por Otavalo, por diferentes provincias del Ecuador, pero cuando hablamos de Capac Raimi, cuando hablamos de Pauca Raimi, como que no se celebra en esa intensidad, ¿no? Entonces, sin embargo, en Turuuku está aquí presentes nuestros compañeros organizadores que están organizando esta bonita actividad, Tumarina Turuuku. Para ello, hagamos la invitación final, por favor, Katina, a todos los que nos miran. Bueno, están cordialmente invitados todas las personas que quieran asistir a este bonito espacio y a este bonito evento el domingo 11 de febrero en la comuna Quichua Turuco. Vengan a ser partícipes, a compartir con nosotros. Les invitamos a nuestra casa. Sus últimas palabras, Quichua Gupi, Ushapanchi, con Vidaiguta, Shinashpasakiripe, Mashijo. Yo quiero invitarles a todos y todas a que puedan visitarnos, a que puedan compartir este espacio bonito y que les recibimos bastante felices a todos y todas. Va a haber música, va a haber comida, van a poder pasar bien con sus hijos, con sus niños, con sus mascotas. Turuco es un espacio bastante bonito y queremos cuidarlo. Entonces les invitamos y si tienen alguna pregunta o alguna duda, escríbanos y vamos a estar como atentos a poder ayudarles en lo que necesiten. Eso, y muchísimas gracias también a APAC y a todo el equipo que está aquí por permitirnos estar aquí en este bonito espacio. A ustedes muchísimas gracias, éxitos en esta bonita actividad y estaremos seguramente por Turuco. Ya sabemos que queda 5 minutitos de Cotacachi, o también se pueden comunicar al 099 33 32 22 9 para cualquier reserva de hospedaje, ¿no? Así es, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de La Tulpa. Les recordamos que un equipo logístico se estará trasladando a las diferentes actividades de las comunidades donde se están desarrollando los Pauca Raimis, culturas, deporte y arte. Así que usted escriba, comente si desea también que nuestros compañeros vayan a sus comunidades para comentar sobre estas bonitas tradiciones que tenemos. Recuerde seguirnos a través de nuestra señal de APAG TV, a través de nuestra señal de APAG Otavalo en YouTube y también visitar nuestra plataforma que es apag.tv. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo Tamia Wandinango y tengan una excelente jornada.